continuación presentaremos un ejercicio de balance de materia y energía, el cual será resuelto por los estudiantes de Ingeniería Ambiental de séptimo semestre de la Universidad Católica de Manizales, los cuales lo componen Fernando Palacio, Natalie Franco, Joan Sebastián Arango. Pasaremos a leer el ejercicio, que dice así: se tienen dos unidades de balance sin reacción química, donde se identifica en la primera unidad dos entradas del reactor y posteriormente dos salidas, como se puede evidenciar en el diagrama de flujo cuantitativo. Seguidamente se tiene una segunda unidad, en el cual es posible la identificación de dos entradas del reactor, donde una de estas es la salida del reactor de la primera unidad. Recordemos que cuando no se tiene reacción química, no se tiene cambios en la materia ni acumulación, lo que indica que lo que entra deberá ser igual a lo que sale. Pasaremos a explicar el diagrama de flujo cuantitativo, el cual corresponde a la primera unidad por dos entradas y dos salidas, los cuales corresponden a F1, F2, F6 y F7. En F1 tenemos que es igual a 1000 libramol por hora. W1 sal es igual a 0.1 gramos. W1 de soda es igual a 0.2 gramos. W1 de agua es igual a 0.5 grados. Esto es con referencia al F1, que es la entrada. F2, que la segunda entrada no tiene valores como tal, pero está asociado con el agua. F6, que es una de las salidas, tampoco tiene valores, pero está asociada con W6 de sal y W6 de agua. En F7, que es la salida hacia la segunda unidad, tenemos los siguientes datos, que es W7 de sal, W7 de soda, W7 de agua. En la segunda unidad tenemos una entrada más, que es F3 de agua, donde tenemos una salida que es F5, W5 de sal, W5 de agua, y una última salida que es F4, que corresponde W4 de sal, W4 de soda y W4 de agua. Posteriormente pasaremos a las relaciones, el cual se divide en dos etapas, etapa 1 y etapa 2. En la etapa 1 tenemos que es 0.8 gramos, que es la suma del 0.1, del 0.2 y el 0.5 del F1, por F1 entre paréntesis W1 sal igual a F6 entre paréntesis W6 sal. Tenemos W7 entre paréntesis soda, que es igual a un tercio de este. W7 de sal es igual a W6 de sal. En la segunda etapa tenemos 0.8 gramos por F7 entre paréntesis W7 de sal, que es igual a F5 entre paréntesis W5 de sal. Esto quiere decir después W4 de soda, que es igual a un tercio de esta. Después W4 de sal es igual a W5 de sal. Ya después de haber hecho estas relaciones, procederemos a realizar la tabla de grados de libertad, el cual está compuesta por número de variables independientes, número de balances de materias independientes, número de flujos conocidos, número de composiciones conocidas independientes y número de relaciones conocidas. Procedemos también a realizar dos tablas, en el cual comprenden etapa 1 y etapa 2. En la etapa 1 tenemos que el número de variables independientes, como en la unidad 1, es 9. El número de balances de materia independientes es igual a 3. El número de flujos conocidos es igual a 1. El número de composiciones conocidas independientes es igual a 2. El número de relaciones conocidas es igual a 3, para darnos un total de 0. En la etapa número 2 tenemos el número de variables independientes es igual a 9. El número de balances de materia independientes es igual a 3. El número de flujos conocidos es igual a 0. El número de composiciones conocidas independientes es igual a 0. El número de relaciones conocidas es igual a 3. El total es igual a 3. ¿Qué podemos concluir con esto? Que si la tabla de grados de libertad da como resultado 0,
Esto quiere decir que el balance se puede realizar, puesto que el ejercicio no le hará falta variables ni tampoco está sobreespecificado, o sea que le sobran variables. En el caso de que la tabla de libertad dé como resultado un número positivo, indica previamente que el balance no se puede ejecutar, lo que muestra que el ejercicio le hace falta variables para la ejecución de la misma. Si la tabla de libertad da como resultado un número negativo, indica principalmente que el balance no se puede ejecutar, lo que muestra que el ejercicio está sobreespecificado, o sea, le sobran variables. Ya concluyendo un poco la ejecución del balance de materia, se deberá ejecutar inicialmente por la etapa número 1, puesto que el resultado de la tabla de grados de libertad da como resultado 0. Ecuaciones de balance para la primera etapa. Se tiene un balance de materia global que es F1 más F2 igual a F6 más F7, que F1 sabemos que es 1000 libra-mol por hora más F2 igual a F6 más F7. Para el balance de materia de la sal tenemos F1 por W1 por la sal, que es igual a F7 por W7 de la sal más F6 por W6 de la sal. En F1 tenemos que equivale a 1000 libra-mol por hora, sal que equivale a 0.3 gramos, que es igual a F7 por W7 de la sal más F6 por W6 de la sal. Continuamos con el balance de materia de la soda, que es igual a F1 W1 de soda igual a F7 W7 de soda. Como ya sabíamos anteriormente, F1 que tiene un valor de 1000 libra-mol hora por la soda, que es igual a 0.2 gramos. Esto es igual a F7 por W7 de soda. Balance de materia del agua. Tenemos que W es igual F1 entre paréntesis 1 menos W1 de la sal menos W1 de la soda, cierro paréntesis, más F2 que es igual a F7, abro paréntesis, 1 menos W7 de la sal menos W7 de la soda, cierro paréntesis, más F6, abro paréntesis, 1 menos W6 de la sal, cierro paréntesis, por 1000, abro paréntesis, 1 menos 0.3 gramos menos 0.2 gramos, cierro paréntesis, más F2. Esto es igual a F7, abro paréntesis, 1 menos W7 de la sal menos W7 de la soda, cierro paréntesis, más F6, abro paréntesis, 1 menos W6 de la sal, cierro paréntesis. Para la primera ecuación se obtiene 0.8 por F1 W1 de sal es igual a F6 W6 de sal. 0.8 por 1000 que equivale a F1 por 0.2 que equivale a W1 de sal es igual a F6 W6 de sal. Y como está al otro lado sumando, se pasa al otro lado a restar. Entonces quedaría 240 menos F6 de sal es igual a 0. Hay un cambio de variables donde F6 W6 de sal es igual a F6 de sal. Para la segunda ecuación se obtiene F1 W1 de soda es igual a F7 W7 de soda. F1 equivale a 1000. W1 de soda equivale a 0.2 es igual a F7 W7 de soda, y esto daría 200 menos F7 de soda. Hay un cambio de variables donde F7 W7 de soda es igual a F7 de soda. Para la tercera ecuación tenemos F1 W de sal es igual a F7 W7 de sal más F6 W6 de sal, donde F1 equivale a 1000, W1 de sal equivale a 0.3 igual a F7 W7 de sal más F6 W6 de sal, y da como resultado 300 menos F7 de sal menos F6 de sal igual a 0. Hay un cambio de variables donde F7 W7 de sal es igual a F7 de sal y F6 W6 de sal es igual a F6 de sal. Y por último tenemos W7 de soda es igual a 1/3 y 1/3 menos W7 de soda es igual a 0. Las variables a calcular serían F6 de sal, F7 de soda, F7 de sal, W7 de soda.
Ecuaciones restantes e incógnitas. Seguidamente se tienen en cuenta las dos ecuaciones restantes e incógnitas que corresponden a la ecuación global, que sería F2 es igual a F7 más F6 menos Y. La ecuación de la relación, que sería W7 de sal es igual a W6 de sal, y la incógnita W6 de sal y F2. Ecuaciones de balance para la segunda etapa. Primero se realiza el balance de materia global, donde F7 más F3 es igual a F5 más F4. F7 corresponde a 600, más F3 es igual a F5 más F4. De allí se realizan los balances de cada componente. Primero empezaremos con el balance de materia de la sal, donde F7 W7 de sal es igual a F4 W4 de sal más F5 W5 de sal. F7 corresponde a 600, W7 de sal corresponde a 0.1, es igual a F4 W4 de sal más F5 W5 de sal. Realizaremos el balance de materia de la soda. F7 W7 de soda es igual a F4 W4 de soda, donde F7 es igual a 600 y W7 de soda es igual a 1/3, igual a F4 W4 de soda. Realizaremos el balance de materia del agua, donde F7 1 menos W7 de sal menos W7 de soda más F3 es igual a W4 por 1 menos W4 de sal menos W4 de soda más F5 por 1 menos W5 de sal. De allí se procede a hacer el reemplazo de las variables que se obtienen. F7 es igual a 600, 1 por W7 que es igual a 0.1 menos la sal, que es igual a 1/3, más F2 es igual a F4, 1 menos F4 de sal menos W4 de la soda más F5 por 1 menos F5 de la sal. Ecuaciones para montar en la herramienta informática de Excel para la segunda etapa. Recordemos que se tienen 6 incógnitas independientes que corresponden a F3, F4, W4 de sal, W4 de soda, F5 y W5 de sal. Asimismo, se tienen 3 ecuaciones de balance independiente y 3 relaciones para un total de 6. Es decir, que se tienen 6 incógnitas y 6 ecuaciones. Tengamos en cuenta que F corresponde a los flujos y W corresponde a las composiciones, y que las relaciones pasarán a ser ecuaciones. Para la obtención de nuestra primera ecuación tendremos 0,8 multiplicado por el flujo 7, que está multiplicado por la composición de la sal en el flujo 7, igual al flujo 5 por la composición de sal en el flujo 5. Al multiplicar los valores del flujo y de la composición de la sal, obtendremos que será 0,8 multiplicado por 600 libras moles por hora por 0,1 igual a F5 multiplicado por W5 de sal. Y al resolver e igualar a 0 para poder meter en Excel esta ecuación, será 48 menos flujo 5 de sal igual a 0. Y al realizar el cambio de variable, será flujo 5 multiplicado por la composición de sal en el flujo 5 igual a el flujo 5 de sal. Para la obtención de nuestra segunda ecuación, tendremos el flujo 7 multiplicado por la composición de la soda en el flujo 7, igual al flujo 4 por la composición de la soda en el flujo 4. Y reemplazando serán 600 libras moles por hora multiplicado por 1/3, igual a F4 por W4 de soda. Al resolver, esto será igual a 200 menos F4 de soda. Y al hacer nuestro cambio de variable, será igual a F4 por W4 de soda, igual al flujo 4 de soda. Y para la obtención de nuestra tercera ecuación, tendremos flujo 7 por composición de sal en el flujo 7 igual al flujo 4 por composición de sal en el flujo 4 más flujo 5 por composición de sal en el flujo 5. Y al reemplazar nuestros valores conocidos, que son F7 y W7 de sal,
serán 600 libras moles por hora multiplicado por 0,1. Esto será igual a F4 por W4 de sal más F5 por W5 de sal. Y al resolver tendremos que será igual a 60 menos el flujo 4 de sal menos el flujo 5 de sal igual a 0. Y al realizar nuestro cambio de variable tendremos flujo 4 multiplicado por composición en el flujo 4 de sal igual al flujo 4 de sal, y flujo 5 por composición del flujo 5 de sal igual al flujo 5 de sal. Y por último tendremos que la composición en el flujo 4 de soda será igual a 1/3, e igualando a 0 será igual a 1/3 menos el flujo 4 de soda menos la composición 4 de soda igual a 0. Nuestras variables a calcular serán flujo 5 de sal, flujo 4 de soda, flujo 4 de sal y composición 4 de soda. Y las ecuaciones restantes e incógnitas tendremos como balance global F3 igual a F4 más F5 menos 600. En la ecuación de la relación tendremos W4 de sal igual a W5 de sal, y nuestras incógnitas serán W5 de sal y F3. Luego de haber encontrado nuestras 4 ecuaciones de cada etapa, vamos a utilizar la herramienta de Excel para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces lo primero que haremos será una matriz 4×4 para cada etapa. Entonces, ¿de dónde salen estos valores que se ven acá abajo? Tenemos las variables F6 de sal, F7 de sal, F7 de soda, W7 de soda. Entonces vamos a la primera ecuación, vemos que es 240 menos F6 de sal igual a 0. Entonces F6 de sal está en la primera ecuación, sí, vemos que está acompañado por el menos 1. Entonces aquí ponemos menos 1. F7 de sal no está en la primera ecuación, así que ponemos 0, al igual que las siguientes variables. La variable independiente será igual a 240 y aquí será igual a 0. Así terminamos de llenar nuestra tabla. Y para la parte siguiente tenemos, para resolver haciendo uso de solver, tenemos nuestras variables, tenemos F6 de sal, etc. Entonces tenemos 240, 60, 200, 0,033. Entonces para resolver aquí, hallar la variable F7, esto va a ser igual a F7 de soda dividido W7 de soda. Este fue igual a 600. El W7 de sal va a ser igual a F7 de sal dividido F7 igual a 0,1. Para hallar nuestro F6, esto será igual a el F6 de sal dividido el W6 de sal. El W6 de sal va a ser igual al W7 de sal, ya que es una igualdad como lo explicamos en las ecuaciones encontradas anteriormente. Entonces W6 de sal igual a W7 de sal. Listo. Para hallar nuestro F2 será igual a F7 más nuestro F6 menos 1000, que es el flujo número 1 de entrada. Esto es igual a 2000. Y este mismo procedimiento se hace en la etapa 2, y aquí podemos observar nuestros resultados.